Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario realizado en el marco de las actividades del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense de Madrid, en donde vamos a analizar una problemática, pues la verdad que muy interesante y muy oportuna, creo, que es el denominado control de convencionalidad. Un problema sin duda muy importante, y es cuando los tribunales ordinarios se enfrentan a ese contraste entre una ley estatal o autonómica Ujú. qué interpretación deben de hacer, pueden inaplicar esa norma, qué papel opera el Tribunal Constitucional. Bien, precisamente el Tribunal Constitucional se ha planteado sobre esta cuestión y desde luego es un tema que, como ya digo, tiene una importancia fundamental, máxime cuando la cuestión afecta a derechos fundamentales. Bueno, para tratar de este tema importante tenemos a tres ponentes excepcionales, expertos en la materia. En primer lugar, tenemos voy a presentarlos en un orden de intervención. En primer lugar, tenemos a don Raúl Canosa Usera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y que además tiene una monografía publicada sobre esta cuestión en el año 2015. En segundo lugar, tenemos a don Ricardo Alonso García, catedrático de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la Universidad Complutense, que también tiene muchísimas publicaciones en relación con esta cuestión. Y, por último, tenemos a don Francisco Javier García Roca, autor de varios trabajos también en relación con este tema y que nos van a hablar de distintos aspectos que va a suscitar este problema del control de convencionalidad. En cuanto al orden, lo que vamos a hacer en primer lugar van a hacer una pequeña exposición de unos 15 minutos cada uno de los Ujú. tratando de determinados aspectos. Para ello, solicito a los asistentes que tengan apagados sus micrófonos y que apaguen sus cámaras, a ser posible. Y después de estas intervenciones abriremos un turno de palabras. Como muchas veces las preguntas surgen al hilo de las intervenciones, pues pueden ir utilizando el chat que tienen para poder hacer las preguntas al respecto y al final pues abriremos este debate. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar con el primer ponente, don Raúl Canosa, al que le vamos a preguntar en primer lugar qué es esto del control de convencionalidad, cuándo comenzaron a hacer los tribunales internacionales. Bien, vamos a enmarcar un poco el problema y sobre todo cuál es la opinión del ponente al respecto de quién y cómo debe hacerse este control de convencionalidad. Muchas gracias y buenas tardes, Raúl. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Matilde. Es un placer participar en este seminario moderado por ti. Agradezco al Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional la amabilidad que ha tenido de invitarme para participar, compartiendo con nuestro decano y con mi querido amigo Javier García Roca. Debo decir que ambos leyeron mi trabajo antes de que se publicase y Ricardo ayudó mucho para que se publicase y las sugerencias, observaciones que me hicieron, por supuesto, las tuve muy en cuenta. Con frecuencia lo que hay es una crítica cuando el trabajo está publicado. Los amigos se avienen a leer lo que escribimos antes para reprendernos si hay cosas que reprender y hacernos observaciones. Así me las hicieron como otras personas, Pablo Lucas Murillo o Pablo Santolaya. Por lo tanto, a todos ellos muy agradecido porque contribuyeron en muy buena medida a mejorar lo que allí se decía y cómo se decía. Respecto de la pregunta que me has hecho, Matilde, al principio, por supuesto también, disculpadme, pues estoy encantado porque hay muy buenos amigos entre los asistentes, así es que a todos ellos os saludo. La pregunta que me has hecho, que es el control de convencionalidad, en rigor, el control de convencionalidad externo, es decir, aquel que hacían los tribunales internacionales sobre la legislación de los estados, pues se viene haciendo desde hace mucho tiempo, porque los tribunales internacionales reparan, como sabemos todos perfectamente, en que en muchas ocasiones las violaciones de los derechos fundamentales no se producen como consecuencia de una aplicación de la ley, estando el error, por lo tanto, en la aplicación, sino que el problema, la lesión del derecho fundamental, la produce en realidad la propia legislación que está en juego. Y eso lo hicieron, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó a controlar omisiones legislativas, en un caso que siempre recuerdo, X e Y contra Holanda,
de 1986. La violación se produce porque no hay legislación penal que castigase determinada conducta que se había producido en el caso. El asunto está que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba imponiendo, desde la célebre sentencia Monaciz Arellano, acaba imponiendo el control interno de convencionalidad, es decir, obligando a los estados a que hagan un control de convencionalidad. Es decir, y lo llama así Sergio García Ramírez, este insigne constitucionalista mexicano, pone nombre a la cosa. Siempre poner nombre a las cosas es dar el primer paso para comprenderlas. Lo que se venía haciendo sin tener nombre acabó recibiendo uno ligado al control de convencionalidad que la Corte Interamericana impone a los estados, naturalmente a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recuerden, esto ya es de dominio público, que la sentencia 140 de 2018 del Tribunal Constitucional, que estoy seguro que los tres ponentes vamos a mencionar repetidamente, lo que hace es imponer un control de convencionalidad interno en España de carácter difuso y teniendo como parámetro de enjuiciamiento no un convenio concreto, no un tratado internacional concreto, sino cualquier tratado internacional incorporado válidamente en España de conformidad con lo que establece el artículo 96 de la Constitución y la Ley de Tratados de 2014, me parece que es. Luego, ya hemos distinguido entre un control de convencionalidad interno. El control de convencionalidad, claro, es comparar dos normas. En este caso, una norma interna con la norma internacional. Y el control de convencionalidad interno, yo creo que puede tener dos intensidades. Un control débil, la interpretación conforme de la norma interna a la luz del tratado internacional, y un control pleno que implique o inaplicación o nulidad, según establezca el sistema de control que por el que se opte en el Estado. Por ejemplo, en Italia hay un control de convencionalidad concentrado en el Tribunal Constitucional. En España tenemos un control de convencionalidad difuso, tal y como lo ha establecido, lo ha aclarado ya definitivamente la precitada sentencia del Tribunal Constitucional. Me interesa referirme al control de convencionalidad débil que resaltó Eduardo Ferrer MacGregor, porque la Corte empieza por el control de convencionalidad fuerte, imponiendo a los estados llevar a cabo ese control que internamente podían, con libertad, determinar qué formas había de tener ese control. Pero el control de convencionalidad débil en España se ha venido realizando en relación con los tratados internacionales suscritos por España en materia de derechos humanos desde hace mucho tiempo, gracias a la invitación que ofrece, o más bien a la imposición, que deducimos del artículo 10, apartado segundo de la Constitución, justamente célebre, yo creo que una de las aportaciones verdaderamente señeras de la Constitución del 78. Luego, distinguiendo entre control de convencionalidad fuerte, que no se venía haciendo en España porque el Tribunal Constitucional se negaba, y el control de convencionalidad débil, que sí se ha venido realizando en España, no solo por parte del Tribunal Constitucional, sino también por parte de los tribunales ordinarios. Yo creo que es útil también en este punto distinguir entre los tratados sobre derechos humanos, en cuya esfera nace el control de convencionalidad, como ya he explicado antes, y los demás tratados que nada tienen que ver, como el tratado, cualquier tratado que pudiéramos imaginar. Y es verdad que hay zonas grises, tratados internacionales que tratan de refilón. Estoy pensando en tratados de la OIT. Aquí hay compañeros, conspicuos compañeros, expertos en derecho laboral. Yo también, bueno, pues pertenezco todavía a un órgano que vela por el respeto de una Carta Social Europea. Hablamos de derechos sociales, pero desde la perspectiva constitucional, los derechos que defendemos no todos están reconocidos en la Constitución, sino una pequeña parte. La posibilidad de ligar esos derechos reconocidos en estos instrumentos internacionales
con las tablas de derechos constitucionales, dependiendo de cuáles sean estas últimas, mucho más fácil, claro, es hacer esta conexión en el constitucionalismo iberoamericano, que abunda en proclamaciones de este tipo, que en el constitucionalismo europeo, mucho más parco en esta materia. También otro dato que hay que tener, yo creo que relevante, es que no muchos tratados, solo algunos tratados sobre derechos, tienen un intérprete jurisdiccional, el que dice la última palabra. Otros tratados, singularmente sí, en materia de derechos, tienen un intérprete que no es un tribunal. Es el caso, por ejemplo, del comité al que pertenezco, es un comité de expertos, pero no es, aunque es verdad que en lo que hace al control de convencionalidad difuso en España, pues lo dicho por el comité al que yo pertenezco en relación con la Carta Social Europea, pues ha sido utilizado como bloque de convencionalidad. Otra noción que debemos a nuestros colegas iberoamericanos, la idea de bloque de convencionalidad, que engloba no solo el tratado internacional, el texto del tratado internacional, sino lo que el máximo intérprete de ese tratado ha dicho al respecto y que forma un todo que obliga igualmente a los estados. También Eduardo Ferrer MacGregor ha explicado esto con singular acierto y me remito a sus explicaciones. Debe tener en cuenta el órgano judicial que hace control difuso de constitucionalidad, de convencionalidad en España, el bloque de la convencionalidad. El bloque de la convencionalidad incluye la opinión de un comité como el Comité Europeo de Derechos Sociales al que yo pertenezco, o a otro comité, por ejemplo, el de Naciones Unidas, este que resuelve las quejas individuales que pueden plantear las personas una vez agotada la vía judicial previa interna. Bueno, pues es una duda. Probablemente, en buena lógica, sí debería tenerse en cuenta. Si ha reconocido, como efectivamente sucede, un país la jurisdicción de ese órgano, aunque no sea de carácter jurisdiccional. Otra cuestión que también me preocupa. Se trata, pues, cuando se hace control de convencionalidad, y hacer un juicio de aplicabilidad, comprobar si dos normas son compatibles y si no lo son, pues optar por la aplicación de conformidad con lo que ha dicho el tribunal, digamos, despejando lo que ya había contribuido a aclarar el artículo 31 de la Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales, bueno, pues la aplicación de la norma internacional. Lo que ocurre es que esto me plantea un problema. La norma internacional ha de tener eficacia directa. Y utilizo esta expresión como la utiliza Ricardo en su artículo, refiriéndose, claro, nos hemos referido siempre a la idea de eficacia directa para verificar si la norma de derecho de la Unión Europea es aplicable y, por lo tanto, tiene la textura necesaria para ser aplicable. También podemos requerir o deberíamos requerir que la norma internacional fuera directamente aplicable, porque obviamente hay normas internacionales que, digamos, no son reglas en el sentido de que no establecen una pauta concreta para resolver el caso. Estoy pensando en esa jurisprudencia social en España, que conocen muy bien mis colegas de derecho laboral, pero no solo, en donde una regla o una pauta genérica, un criterio genérico, que el preaviso, el tiempo de preaviso para el despido tiene que ser razonable, eso en sí mismo, esa disposición, no establece un tiempo de preaviso. Son los estados, dentro de ese margen de apreciación, quien deben concretarlo, pudiendo eventualmente el órgano considerar, como así se ha considerado en algunos casos, que el tiempo de preaviso pues es muy corto y en consecuencia es contrario, es violatorio, no es razonable en los términos previstos en la Carta. Pero podría eventualmente, como ocurrió con la reforma laboral, que algunos jueces de lo social dejaron de aplicar el contrato de emprendedores por entender que no había respeto por la exigencia de preaviso y aplicaron no la norma internacional, que no aportaba solución, sino que aplicaron alternativamente el preaviso
tal y como que con carácter general prevé el Estatuto de los Trabajadores. Me parece un alambicado modo de proceder, porque en efecto el juicio de aplicabilidad, a diferencia de lo que ocurre en el control débil, cuando se interpreta la norma interna de conformidad con el tratado, pero se acaba aplicando la norma interna, en el control de convencionalidad fuerte, la norma interna es dejada de aplicar, no juega, pero porque juega, porque se aplica la norma internacional. O el juez está autorizado a dejar de aplicar esa norma interna para aplicar otra norma interna que sí es conforme al convenio, al tratado internacional en cuestión. Bueno, ahí tengo alguna duda, porque entiendo que las dos normas que juegan son la internacional y la nacional, y dejar de aplicar la nacional es como se hace en el derecho de la aplicación del derecho de la Unión Europea para aplicar no para aplicar otra norma de la Unión. Lo último a lo que me gustaría referirme, y ya con ello termino, el control de ese juicio de aplicabilidad. El control que hacen los jueces inferiores podrá, como es lógico, ser revisado por los superiores y en último término por el Tribunal Supremo. Y por supuesto también, como ya ha advertido el Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Constitucional puede hacer, por un lado, del control débil que hayan hecho los tribunales inferiores, ex artículo 10.2 de la Constitución, el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de los derechos, puede imponerles una interpretación conforme mejor, o en todo caso, la que impone el Tribunal Constitucional. Y por otro lado, del juicio de aplicabilidad del control realizado cuando el juez hace control fuerte, puede el Tribunal Constitucional, por vía de amparo, artículo 24 de la Constitución, asegurándose de que el juez no hace una aplicación irracional o arbitraria del sistema de fuentes. Lamentablemente creo, y a los excesos que yo contaba en mi libro, pues Ricardo aporta otros, alguno verdaderamente suculento, ya no de un juez de primera instancia de Canarias o de Barcelona, sino del tribunal, ni más ni menos que de un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esos excesos se han producido. Veremos si se refuerza, como Ricardo apunta y lo explicará mejor el que yo, por la vía del amparo o por otras que puedan, digamos, ordenar el funcionamiento del control de convencionalidad en España. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias, Raúl, por tu intervención, interesante como era de esperar. Y voy a darle la palabra ahora al profesor Ricardo Alonso García, que nos va a desmenuzar y dar su opinión de la famosa sentencia ya citada por el profesor Canosa de la sentencia del Tribunal Constitucional 144/2018 de 20 de diciembre, que bueno, pues es un punto un poco de inflexión en esta materia y que hace unas aportaciones llamativas. Tienes la palabra, querido Ricardo. Muchas gracias, querida Matilde. Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Me voy a intentar ceñir a mi cuarto de hora de intervención para dar lugar al debate y para que el siguiente ponente, mi querido amigo Javier García Roca, pueda jugar un partido de pádel en el que espero que dé el do de pecho y deje en alto lugar al Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Por tanto, tú tranquilo, Javier, que a las 7 habremos terminado. Bien, yo me gustaría comenzar, bueno, haciendo una pequeña corrección, Matt, ha habido un pequeño error, más se ha referido a la sentencia 144, es la 140, la 140/2018, la 140/2018 20 de diciembre. Este es un leading case que queda ya grabado para siempre en los anales de la historia de la justicia constitucional española, por lo que voy a explicar, y fundamentalmente porque afecta al núcleo duro de nuestro sistema de fuentes y de nuestro sistema de justicia constitucional. Por eso va a ser calificado sin ninguna duda como una sentencia histórica, ¿no? Bueno, la primera aclaración de todas. Raúl se ha estado refiriendo a lo largo de su intervención y bien referido todo el rato al control fuerte y al control débil de convencionalidad.
y lo ha hecho muy bien, claro, lo ha hecho muy bien, refiriendo esas nociones de control fuerte y control débil a control de convencionalidad, tal y como ha sido acuñado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que acuñó esa expresión de control de convencionalidad. En la sentencia, efectivamente, no exactamente la sentencia Almonacid versus Chile, ahí fue la Corte Interamericana, pero ya la había acuñado 4 años antes o 3 años antes, en el año 2003, en un voto particular, el juez mexicano Sergio García Ramírez. Bien, lo primero que tengo que aclarar es que en el derecho español, con la sentencia 140/2018, el Tribunal Constitucional emplea y consagra por primera vez esa fórmula, esa expresión, ese concepto de control de convencionalidad, pero lo va a referir solo y exclusivamente a lo que Raúl ha venido denominando a lo largo de su intervención como control fuerte. Eso es lo primero que tiene que quedar bien claro. El Tribunal Constitucional nos va a decir en el año 2018 algo que llegábamos esperando desde la fundación del Tribunal Constitucional. Me explico rápidamente. Que en el supuesto de conflicto normativo, de colisión normativa, adelanto, insalvable vía interpretativa, por tanto queda fuera el concepto este de control débil de convencionalidad al que ha hecho mención Raúl, digo, aplicado a parámetros internos. En el caso de colisión entre un tratado internacional y una ley española, ya en el año 1988, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 49/88, en un tema de un conflicto, de una ley, con un acuerdo con la Santa Sede, había dicho que la incompatibilidad en cuanto a contenidos entre una ley y un tratado no implicaba una vulneración del artículo 96.1 de la Constitución, voy hablando despacito, eso no implicaba una vulneración del artículo 96.1 de la Constitución que en principio pudiera convertir esa vulneración en un problema de inconstitucionalidad. ¿Qué dice el artículo 96.1? El artículo 96.1 dice que las leyes válidamente celebradas y publicadas en España, los tratados válidamente celebrados y publicados en España no podrán ser modificados, derogados o suspendidos por una ley posterior, si no lo ha previsto así el propio tratado, lo que es igual, solo podrán ser modificados, derogados o suspendidos de la forma prevista por los propios tratados. Por tanto, ya en el año 88, ya sabíamos, en el año 88, que en el caso de un conflicto normativo entre un tratado y una ley tenía que prevalecer el tratado. ¿Por qué? Porque así lo dice el 96. Si un tratado solo puede ser suspendido, modificado, derogado por la forma prevista en el propio tratado, quiere decir que España unilateralmente, mediante una ley posterior, no puede modificar ese tratado. Bien, eso se sabía ya en el año 88. Lo que no estaba muy claro, tampoco claro estaba que en el año 2015 ya hay un voto particular a una sentencia, le sonará, sobre las retribuciones a los titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica, que ha dado lugar a muchos arbitrajes, le sonará, muchos arbitrajes internacionales en los que España ha sido demandada, ha perdido unos, ha ganado otros. Bien, eso se lleva ante el Tribunal Constitucional. Pero no quería hablar de eso. Ahí entra en juego la compatibilidad en un momento determinado de un decreto de ley español con un tratado internacional, con la Carta de la Energía, y ahí hay un voto particular ya de Siol, en el que Siol, en el año 2015, ya nos advierta a todos de lo siguiente: va siendo hora de que el Tribunal Constitucional aborde de una vez y por todas, de una manera clara, una cosa que está pendiente, y es la de cuál es el juez competente para hacer prevalecer al tratado internacional en caso de contradicción con una ley.
Por tanto, creo que he sido muy claro hasta el momento. Repito, desde el año 88 sabíamos que la contradicción entre ley y tratado se solventaba en favor del tratado, eso se sabía, pero lo que no se sabía y no se ha sabido hasta la sentencia 140/2018, es decir, 30 años después, es cuando el Tribunal Constitucional nos ha dicho quién es el encargado, cuál es el juez competente, si el juez ordinario o el juez constitucional, de hacer operativa esa superioridad del tratado sobre la ley. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional en esa sentencia 140/2018? Fundamento jurídico 6. En ese fundamento jurídico 6, el Tribunal Constitucional va a decir que esa contradicción entre ley y tratado es un puro problema de selección de norma aplicable, que recae plenamente en las competencias del juez ordinario, o lo que es igual, por el solo hecho de que una ley, subrayo esto por lo que voy a decir al final de mi intervención, por el solo hecho de que la ley contradiga el contenido de un tratado, esa ley se convierte en una ley que es contraria al tratado, pero no se convierte en una ley inconstitucional porque haya que considerar que esa vulneración del tratado conlleva a su vez una vulneración del artículo 96.1 de la Constitución. Por tanto, es un problema de pura selección de norma aplicable que no se identifica con un problema de inconstitucionalidad. Nos podéis imaginar por qué. Porque si el Tribunal Constitucional admitiera que esa contradicción con el tratado implica una vulneración del artículo 96.1 de la Constitución, lo cual convierte a la ley en inconstitucional, ello nos llevaría a nuestro sistema de justicia constitucional, a nuestro sistema de justicia constitucional concentrado, que obligaría al juez a plantear cuestión de inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 96.1. ¿Por qué? Porque, como sabéis de sobra, el único que puede declarar contrarios a la Constitución por inconstitucionales las leyes es el Tribunal Constitucional. Por tanto, el Tribunal Constitucional en ese fundamento jurídico 6, repito, haciendo un discurso, con esto concluiré al final, haciendo un discurso que está clavado, si comparáis el fundamento jurídico 6 con el fundamento jurídico, sobre todo el cuarto, pero en general, con la declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional que se refiere al derecho de la Unión, está argumentado de manera similar a cómo ha abordado el Tribunal Constitucional los problemas de contradicción de la ley con el derecho de la Unión, que los ha resuelto también en términos de selección de norma aplicable, de manera muy similar, ya veremos que eso es un error, de manera muy similar, le lleva al Tribunal Constitucional a la misma conclusión a que le lleva cuando un juez español se encuentra con leyes contrarias al derecho de la Unión. Una ley contraria al derecho de la Unión, ya dijo hace tiempo el Tribunal Constitucional, que no es una ley inconstitucional por vulneración del artículo 93 en este caso, que es la que recoge la cláusula de cesión de soberanía. Y, por tanto, como esa pura contradicción con el derecho de la Unión no convierte a la ley en inconstitucional, la competencia para resolver esa colisión normativa en términos de pura selección de norma aplicable es del juez ordinario. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez ordinario? Aplicar el tratado internacional o la norma de la Unión, dejando inaplicada con efectos interpartes la norma interna, la ley, con ella, con la norma europea o la norma internacional, incompatible. Bien. Por tanto, en principio, con ese fundamento jurídico 6, el Tribunal Constitucional, en principio, no pinta nada cuando nos encontramos ante colisiones normativas entre leyes y tratados, como ha subrayado Raúl, y tratados internacionales. Porque el control de convencionalidad lo extiende, claro, en América nace vinculada a un tratado internacional, a la Convención Americana de Derechos Humanos,
pero el fundamento jurídico 6 de la 140/2018 proclama el control de convencionalidad con carácter general en relación con todo el derecho internacional público, con todos los tratados internacionales celebrados por España. Bien, el Tribunal Constitucional no pinta nada, competencia del juez ordinario. No pinta nada, bueno, pinta algo, pinta algo. Pinta lo mismo que pinta en el ámbito del derecho de la Unión. En ese fundamento jurídico 6, in fine, el Tribunal Constitucional se reserva una competencia muy residual al respecto. ¿Cuál va a ser esa competencia residual? Se va a permitir a los litigantes ante el juez ordinario impugnar en amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 24 aquellas sentencias del juez ordinario que, dando prevalencia al tratado internacional sobre la ley interna, seleccionando al tratado internacional frente a la ley interna por considerar que ahí hay una incompatibilidad material insalvable, vía interpretativa, bien, cuando esa selección en favor del tratado internacional sea producto, dice el Tribunal Constitucional, trasladando su discurso en el contexto del derecho a la Unión, cuando esa selección sea el producto de una sentencia, literalmente la fórmula que utiliza siempre, arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente, en esos supuestos se reserva, repito, una competencia residual el Tribunal Constitucional para corregir por la vía del recurso de amparo, por vulneración del artículo 24, derecho a la tutela judicial efectiva, corregir esa selección de la norma aplicable operada por el juez ordinario en favor del tratado internacional por haber incurrido, repito, en una arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o error patente. Bien, eso significa que ahí termina la labor del Tribunal Constitucional. Ahí termina la labor del Tribunal Constitucional, es decir, que todos los conflictos entre todos los controles de convencionalidad son competencia exclusiva del juez ordinario, tan solo revisables con carácter residual por la vía del amparo por vulneración del 24 por el juez constitucional. Bien, eso es una cuestión que está abierta en la sentencia 140/2018. Y es una cuestión que yo tengo clarísimo, así lo he defendido en un artículo recientemente publicado en la revista española de Derecho Constitucional. Yo tengo muy claro que ahí no acaba la labor del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque en ningún caso está dicho, y esto debería estar atento el Tribunal Constitucional para cuando le llegue el siguiente asunto, lo único que ha dicho el Tribunal Constitucional es que el mero hecho de que una ley, el contenido de una ley contradiga el contenido de un tratado, eso no convierta a la ley en inconstitucional y, por tanto, ahí no entra en juego el Tribunal Constitucional. Hasta ahí bien. Pero puede suceder perfectamente, y sucede de hecho, de que una ley, al tiempo que contradiga el contenido de un tratado, haya vulnerado la Constitución. Haya vulnerado la Constitución por un vicio formal o por un vicio material. Para que sepan a lo que me estoy refiriendo rápidamente. Si una ley que vulnera, cuyo contenido vulnera el contenido de un tratado, es una ley orgánica que ha sido dictada en materia reservada a la ley orgánica por nuestra Constitución, pues es evidente que esa ley será inconstitucional. Será inconstitucional no solo porque la ley, el contenido de la ley contradiga el tratado, sino también porque la ley, quiero decir, si la ley contradice al tratado y será un problema de convencionalidad. Pero si se trata de una ley ordinaria que ha entrado en reserva de ley orgánica, será una ley inconstitucional. Eso en términos formales, y en términos materiales otro tanto. Puede suceder y sucede, y ya voy terminando, puede suceder y sucede que un precepto legal
vulnere un precepto material de un tratado y al mismo tiempo vulnere un precepto material de la propia Constitución. Supuesto otro prototipo, un derecho Veo que se fundamental. nos ha ido la conexión de Ricardo. A ver si vuelve. ¿Ah, sí? Yo lo oigo bien. ¿Me oís bien? ¿Tú me oyes? ¿Me oís bien? Yo te Sí, oigo perfectamente. Mati, ¿me oyes? ¿Mati? Pues la moderadora me parece que es la que se ha quedado fuera. Sí, exacto. Los demás sí que oís, ¿no? Parece que hay aquí oyentes que están diciendo que sí, que oyen sin problema, ¿no? Sí, no hay pues, problema, se está grabando. no, lo decía por si Mati quería. Bueno, pero para no perder tiempo voy a ir concluyendo, ¿no? No, lo que estaba diciendo es que puede suceder perfectamente el que una ley, al mismo tiempo que vulnere materialmente un tratado, vulnere formal o materialmente la Constitución. Formalmente, puesto el típico supuesto, una ley ordinaria que implementa un tratado y que vulnera la reserva interna de ley orgánica, pero además puede haber una acción material. Sí, se trata de una ley que vulnera un derecho que está recogido en nuestra Constitución y en un tratado internacional suscrito por España, pues está claro que esa ley vulnerará el contenido del tratado, el derecho previsto en ese tratado en términos de convencionalidad. Pero al mismo tiempo es indiscutible que estará vulnerando el derecho previsto en la Constitución en términos no convencionales, sino en términos plenamente constitucionales. Bien, a partir de ahí, ¿cuál es mi tesis? Que en el momento en el que una ley, al mismo tiempo que incurre en un problema de convencionalidad, incurre en un problema de constitucionalidad, ahí sigue estando plenamente vigente nuestro sistema de fuentes y nuestro sistema de justicia constitucional, que es un sistema que, mientras no se modifique la Constitución, es un sistema de control concentrado de constitucionalidad, lo cual implica que a partir de ese momento el juez queda obligado a suspender el litigio y plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y estar a lo que resuelva con efectos erga omnes el Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la ley, se acabó el problema de convencionalidad. Se acabó y además para siempre con efectos erga omnes. Porque la selección de la norma aplicable en términos convencionales significa una aplicación de la ley con efectos interpartes para el litigio. Pero si el Tribunal Constitucional advierte que la ley cuya constitucionalidad se le plantea incurre en un problema de inconstitucionalidad y declara la inconstitucionalidad, ahí se produce una expulsión del ordenamiento con efectos erga omnes, con lo cual nos olvidamos por completo del control de convencionalidad. Y este es el tema gordo al que aludía rápidamente Raúl, que voy a dejar apuntado nada más. Y si el juez constitucional lo que hace es bendecir esa ley en términos constitucionales, es decir, no olvidéis que estamos hablando de qué, de una ley que vulnera un derecho previsto en la Constitución que también está previsto en un tratado. Bien, si pasa la criba del Tribunal Constitucional, habiendo interpretado el Tribunal Constitucional el derecho fundamental previsto en la Constitución española a la luz del Tratado Internacional, conforme impone el artículo 10.2 de la Constitución, es decir, para volver a los conceptos de Raúl, lo que estará haciendo el juez constitucional en ese caso es bendecir la constitucionalidad de la ley mediando un control débil, como en términos de Raúl Canosa, un control débil de convencionalidad de la ley por la vía del 10.2, haciendo una interpretación del derecho fundamental previsto en la Constitución a la luz del tratado de turno en el que se contemple ese derecho humano por la vía del 10.2, control débil. Entonces, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional ya no puede ser corregido posteriormente por ningún juez ordinario, diciendo entonces el juez ordinario que él es el que tiene la competencia
Es que ha apagado el micro, le estoy llamando. Uy, se me había apagado, ¿no? Sí. Estaba diciendo, gracias, Clara. Estaba diciendo que si el Tribunal Constitucional bendice la ley diciendo que pasa el parámetro del derecho fundamental previsto en la Constitución española, leído esa Constitución española a la luz de un tratado internacional por la vía del 10.2, es decir, llevando a cabo el Tribunal Constitucional ese control débil de convencionalidad al que conceptualmente hacía alusión Raúl Canosa, en ese caso, la interpretación de la ley que haga el Tribunal Constitucional vincula al juez ordinario. ¿Por qué? Porque el juez ordinario está sometido al imperio de la ley, 117 de la Constitución española, pero al imperio de la ley tal y como resulta de las interpretaciones del Tribunal Constitucional, porque así lo deja claramente, así lo dice claramente el 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 4.1 y el 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tras la reforma del año 2007. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que queda bien claro todo, ¿eh? Que yo creo que es una cosa que no tuvo en la cabeza el Tribunal Constitucional. La sentencia 140/2018, en mi humilde opinión, donde menos efectos está llamada a tener, es donde el Tribunal Constitucional tenía en la cabeza que iba a tener, que es en materia de derechos fundamentales. Precisamente porque nosotros contamos con nuestro catálogo de derechos fundamentales, lo que se tiene que hacer en España es cotejar la ley a la luz de nuestro catálogo de derechos fundamentales, interviniendo el Tribunal Constitucional, que va a leer esos derechos fundamentales por la vía del 10.2 a la luz de los tratados sobre derechos humanos suscritos por España. Y lo que diga el Tribunal Constitucional tiene que vincular al juez ordinario. ¿Qué le queda entonces al juez ordinario? Todos los demás tratados internacionales que no tengan que ver con derechos humanos y que, por tanto, planteen problemas de compatibilidad entre la ley y el tratado que sea, sin que haya ningún otro artículo de la Constitución, al margen del 96, en juego, ¿eh? Eso es lo que les queda. Porque lo contrario significa lo que hizo el TSJ de Cataluña, que ha mencionado Raúl Canosa, y que fue que el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2019, bendice la reforma laboral del año 2012 en un aspecto muy concreto, el despido por absentismo laboral, declara que el artículo 52D, que luego fue, sabéis, justo antes de la pandemia, fue derogado, ¿no? Por un decreto ley, luego convalidado como ley. Pero la posibilidad de despido por absentismo laboral, su constitucionalidad fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional la declaró constitucional, leyendo los artículos supuestamente vulnerados, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, leyendo todos esos derechos a la luz de un tratado internacional, del convenio 158 de la OIT. Repito, el Tribunal Constitucional dice esta ley es constitucional, leída la Constitución a la luz del convenio 158 de la OIT. ¿Qué es lo que hace 3 meses después, en una sentencia de enero, el TSJ de Cataluña? Todo esto lo han venido reproduciendo luego los juzgados de lo social. ¿Qué es lo que hace? Dice que lo que dijo el Tribunal Constitucional es un puro obiter dictum, porque quien tiene la competencia para decidir la compatibilidad de la ley con los tratados es el juez ordinario y no el juez constitucional. Y que, por tanto, la lectura que hizo el juez constitucional del convenio 158 de la OIT no le vincula y que él declara que la ley, que 52D, puede ser perfectamente constitucional, pero que es incompatible con el convenio 158 de la OIT y, por tanto, lo declaró inaplicable en una sentencia con efectos interpartes, que ya digo, para mí es la típica sentencia que es carne de cañón para ser revocada vía amparo por el Tribunal Constitucional por ser una vulneración manifiesta del artículo 24 porque tergiversa nuestro sistema de fuentes. Y esto es todo por mi parte, apuntando nada más para el coloquio que el Tribunal Constitucional, sin decirlo expresamente,
comete un grave error en la 140, implícito, y es que el discurso que hace respecto de las leyes contrarias a los tratados internacionales es prácticamente calcado del discurso que hace en relación con las leyes contrarias al derecho de la Unión. Es casi calcado, ¿no? Ley contraria al derecho de la Unión, selección de norma aplicable, resuelve el juez ordinario y no aplicando la ley interna. Ley contraria a tratado internacional, resuelve el juez ordinario y no aplicando la ley interna. Bueno, aquí hay un problema de fondo importante, ¿eh? Con esto concluyo. Muy bien. El derecho internacional no es el derecho de la Unión Europea. No lo es, porque ya en el año 63 el Tribunal de Justicia en Bang & Olufsen dijo clarísimamente, señores y señoras, esto del derecho comunitario es algo distinto y autónomo del derecho internacional. Luego el derecho de la Unión no es derecho internacional, pero no solo decía porque lo dijo el Tribunal de Justicia, sino porque el derecho de la Unión, a diferencia del derecho internacional, cuenta con un tribunal propio, intérprete garante supremo de ese derecho de la Unión, punto 1, y punto 2, intérprete supremo en relación con el cual están en diálogo permanente los jueces internos a través de esa pieza clave que no existe en el derecho internacional, que es la cuestión prejudicial. Muchas gracias, Matilde. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, por esta claridad expositiva de un tema tremendamente complejo y tremendamente importante. La verdad es que es cuando menos oportuno haber abordado esta cuestión. Bueno, y por último, le voy a dar la palabra a Javier García Roca para un tema muy en conexión con esto último que acaba de decir Ricardo, y es un poco el control de convencionalidad en el marco de los derechos humanos y particularmente el papel de la Corte Europea de Derechos Humanos y la posible aplicación del protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Nos aclaras sobre este tema, Javier? Tienes la palabra. ¿Se me oye, no? Sí, perfectamente. Bueno, le he puesto a mi intervención el paradójico temor al protocolo 16. ¿Quién teme al protocolo 16? Podría decir rasgos concentrados del control de convencionalidad difuso. Creo que hay una gran confusión. No hay un derecho procesal convencional al nivel del derecho procesal constitucional clásico. Debe construirse a su imagen y semejanza porque los dos son control normativo, pero no tenemos una teoría del derecho procesal convencional pues al nivel de los clásicos de Kelsen, Eisenman, Crisafulli. Y este es trabajo que no construiremos sentencia a sentencia porque la fundamentación de las sentencias sí que es débil, sino que requiere un esfuerzo doctrinal. No hay una teoría del control de convencionalidad todavía. Creo que ratificar el protocolo 16 permitiría dar un papel más importante al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo en el control difuso de convencionalidad y favorecería la concentración en el Tribunal Europeo. Evitaría riesgos del sistema difuso. Y aquí me podría callar, pero voy a explicar un poco más. Primera idea, la idea de control de convencionalidad es especialmente ambigua y especialmente el control difuso, porque incluye varios escenarios, control de comunitariedad, control de convencionalidad, control de los tratados que no son iguales. Puede ser hasta disfuncional analizarlos conjuntamente. Como se ha dicho, la idea la construye la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo el penalista Sergio García Ramírez, en votos particulares y en Almonacid Arellano y algunos otros autores que ya se han citado. Y se construye un control de constitucionalidad difuso. Resaltaré dos diferencias. El modelo de control de constitucionalidad en América es difuso, no concentrado, o a lo sumo híbrido, no es el modelo europeo. Segundo, el sistema interamericano está basado en la desconfianza de la Corte Interamericana a los tribunales y es justo al revés en el escenario europeo, donde son obligaciones de resultado y hay un margen de apreciación. Segundo, íntimamente unido. El Tribunal Europeo no emplea jamás la expresión control de convencionalidad. La usamos los españoles, algún francés, apenas se usa en inglés. El Tribunal Europeo ha construido esto de otra manera, sobre la idea de interpretación conforme, que es el verdadero control, de cosa interpretada, de medidas de reparación, de restitutio in integrum. ¿Hace control de convencionalidad? Sí, pero con otras técnicas y con otras construcciones y con otras palabras menos activistas, menos constitucionales. Y no impone a los jueces control de convencionalidad difuso. Le basta
con que hagan una interpretación conforme. De manera que creo que el control que hace el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana es algo distinto del resto, por varias razones. Son constituciones materiales de un ordenamiento jurídico. Hay un proceso. Cuando hay un proceso puedes pedir las notas de cosa interpretada, vinculación precedente, que creo que no se puede hacer con toda la comitología de Naciones Unidas y probablemente no con la Carta Social Europea y el Comité. Sobre esto nos tendrá que aclarar Raúl. Tal como yo lo he explicado en algún trabajo, las sentencias europeas son vinculantes como las sentencias constitucionales, pero porque es el intérprete supremo de un ordenamiento y hay un proceso. En todo lo demás no se puede pedir tan intensa vinculación. Los derechos son una materia constitucional, el Convenio Europeo es un instrumento constitucional, los demás tratados no. De manera que es distinto el modelo de la Corte Interamericana del europeo, es distinto el control normativo de los tratados internacionales, que ya se aplica, ya he dicho que es una cuestión de legalidad y de selección de la norma aplicable. Es control normativo, pero otro control normativo. Y es también distinto el derecho de la Unión, porque es de nuevo un ordenamiento autónomo con una fuerte primacía y sobre todo con unas normas muy densas, donde es preciso una uniformidad en la interpretación muy intensa, cosa que no ocurre con los derechos fundamentales, que pueden tener distintas interpretaciones y eso favorece una interpretación conforme. De manera que son 4 escenarios distintos. Empecemos por desagregarlos, porque si lo explicamos todo a la vez podemos liar más que confundir. Hay distintos tipos de control de convencionalidad, concentrado, difuso, ya se ha dicho, externo, interno. Concentrado, difuso viene del control de la constitucionalidad. Y distintos instrumentos procesales. No es lo mismo que se haga en acceso directo en amparo que se haga con cuestiones prejudiciales de reenvío, como la cuestión de inconstitucionalidad o el protocolo 16 o la cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo. Creo que ratificar el protocolo 16, las opiniones consultivas al Tribunal Europeo, reforzaría el papel del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Europeo en un instrumento directo de diálogo. Le daría un poder concentrado que corrigiera los excesos difusos, como lo que se ha comentado de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero para esto el Tribunal Constitucional debe tomarse en serio hacer una interpretación constitucional conforme al Convenio Europeo y con frecuencia no la hace. Y me temo que no la hizo en la sentencia 110 de 1998 sobre el despido por enfermedad ininterrumpida. Bueno, y creo que se podría además acudir a la opinión consultiva ante el Tribunal Europeo, adelantándose el Tribunal Constitucional antes de que se pronuncien los órganos judiciales ordinarios o incluso después, de forma sobrevenida, para plantear al Tribunal Europeo su opinión. Esta es pues la primera idea. Distintas formas de control de convencionalidad y necesidad de poner instrumentos concentrados en el control difuso. Segunda idea, voy a defender el control de constitucionalidad concentrado, dar por inevitable el control de convencionalidad difuso y establecer correctivos. Creo que el control de constitucionalidad concentrado funciona muy bien. Esa es mi experiencia como letrado del tribunal y como investigador y docente. Es muy difícil para un juez ordinario hacer control de constitucionalidad y me temo que es igualmente difícil hacer control de convencionalidad. Eso requiere saber derecho comparado, precedentes. Es una labor muy difícil para un juez ordinario. Pero la realidad es que el escenario futuro es fusionar los controles de constitucionalidad y convencionalidad. No tiene sentido decir que una norma no viola la Constitución y desentenderse de si viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es lo que el tribunal podría perfectamente hacer y ha hecho en algún caso, como en el caso Parot. Creo que la lectura que se hace del 10.2 por la jurisprudencia no extrae suficiente. El 10.2 no es un canon interpretativo solo. La Constitución da una singular posición en virtud del 10.2 a los tratados sobre derechos. Los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a la ley, dice el 96. Una intensa fuerza de ley pasiva, no los puede modificar las leyes. Lo mismo dice el Convenio de Viena, pacta sunt servanda, las obligaciones se cumplan. Y ya se ha dicho que la ley de tratados internacionales establece la preferencia o prevalencia del tratado
sobre la ley, como ya había dicho, el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo. Pero el convenio es un instrumento constitucional del orden público europeo, no solo es un tratado, estamos en un contexto de integración europea, tiene una posición distinta al de los demás tratados. Segunda idea, es preciso tomarse en serio una doble interpretación conforme. No contentarse con interpretar las leyes conforme a la Constitución, sino cada vez más conforme al derecho de la Unión, conforme al convenio europeo. Porque el monopolio de control de constitucionalidad de la ley que tenía el Tribunal Constitucional, la Verfassungsgerichtsbarkeit, se ha acabado. La ley está desamparada, decía Requejo hace unos días. La ley se somete a sucesivos controles. O el Tribunal Constitucional se adentra en el control de convencionalidad o puede ocurrir lo que ha ocurrido con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En este sentido, no tengo tiempo, pero la sentencia 118/2018 sobre el despido objetivo por embarazo interrumpido, pues es muy formalista. No hace una interpretación real y efectiva, porque es difícil sostener que despedir a alguien enfermo no afecta al derecho a salud, ni al derecho a trabajo, ni es una discriminación indirecta. Eso es una interpretación muy formalista. Y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es probablemente imprudente, como se ha dicho, pero está bien fundada. Tiene un error grueso, y es que aplica la Carta Social Europea revisada antes de ratificarse. Dice que es un valor interpretativo, pero la aplica como criterio decisorio. Este es el punto débil. No estoy convencido que pudiera haber planteado la cuestión de inconstitucionalidad. Como se ha dicho, no la puede, porque el Tribunal Constitucional se ha cerrado la puerta al no admitir cuestiones de inconstitucionalidad sobre el control de convencionalidad. Y tampoco estoy seguro, no se puede plantear una cuestión de inconvencionalidad, ¿no?, en una cuestión de inconstitucionalidad. Y tampoco estoy seguro que la interpretación del convenio europeo que haga el Tribunal Constitucional sin una previsión legal, que no está, se podría prever en la ley, impida distintas sensibilidades. Llamo la atención, por ejemplo, al caso de la indemnización en la prisión provisional, donde hubo distintas interpretaciones. Pero me parece que este es el punto, obvio que Ricardo dice que no, en el que deberíamos centrar quizás la discusión. De manera que hay que fusionar los controles de constitucionalidad y convencionalidad. Y si no se fusionan, ocurre este escenario en que se utiliza el control de convencionalidad como interferencia. No es nuevo, porque ya se dijo que la cuestión de inconstitucionalidad se usaba para interferir en la interpretación de la legalidad que hacían los tribunales ordinarios. A veces se utilizan las cuestiones y los problemas de inconstitucionalidad para discutir la legalidad. Bueno, si hay un control de convencionalidad difuso, ya se ha dicho, no parece que se puede evitar, el Tribunal Constitucional lo admite y la ley de tratados, pues creo que se debe reforzar la posibilidad de ir al Tribunal Europeo mediante el protocolo 16. La estrategia del caracol, que consiste en decir me encierro en la concha y yo, Tribunal Constitucional, interpreto el convenio europeo y no le pregunto al Tribunal Europeo, es absurdo, porque no impide que en vía de amparo los justiciables acudan. De manera que ese argumento en contra no me parece plausible. Hay que tomarse en serio también la doble interpretación conforme. Además de este escenario del despido, recordaré Esther Taulats. Parece que hoy ha salido una sentencia del Tribunal Europeo en la que interpreta la quema de banderas de manera distinta al Tribunal Europeo. Y la Audiencia Nacional acaba de decir que va a volver a juzgar a Otegi y Mondragón después de que ya le condenaron por juzgar 2 veces a Otegi y Mondragón por violación del juez imparcial. Y ahora lo va a juzgar una tercera vez, alegando que son vicios de procedimiento y no falta de confianza en el justiciable. Me temo que estamos haciendo una interpretación conforme muy débil. Esta sí que es débil, la interpretación conforme. Por último, creo que tan control de convencionalidad es la inaplicación como la interpretación conforme. Y aquí se difiere un poco. No me gusta lo de fuerte y débil. En relación con el convenio europeo no hay casi casos de inaplicación. Normalmente basta con una interpretación conforme, porque las cláusulas convencionales son muy abiertas, es un derecho muy dúctil y se puede zurcir con una interpretación conforme. Y eso es muy fuerte y muy bueno. Se puede huir perfectamente de la inaplicación, que no es mejor ni más fuerte. En toda la justicia constitucional, la nulidad siempre ha sido la última ratio. Lo normal ha sido una interpretación correctora,
una interpretación constitucional que salvara la validez. Y creo que se puede hacer con el convenio, donde basta normalmente con la interpretación conforme. ¿El problema dónde está? El problema está en los tratados internacionales y la comitología, no en el convenio europeo. En un montón de tratados y decisiones de una serie de comisiones que hay en Naciones Unidas que, pues muy arriesgadamente y desde luego sin tramitar un proceso, se pronuncian durante muchas cosas y no hemos resuelto muy bien la vinculación a estas decisiones. La sentencia 140-2018, que ya se ha comentado, en la medida que se dice que se va a hacer este control sobre todos los tratados y de manera difusa y permite la inaplicación, pues no aclara ninguno de los interrogantes que esto produce. Tiene que haber un control de convencionalidad, pero coincido con que no se ha hecho muy claramente. Pretender que esta competencia residual del 24 sobre la selección normativa y en amparo, que es un amparo de derechos, no un contraamparo, va a poder resolver el asunto, pues mucho me temo que no. Es en este punto donde habría que trabajar. Tercera idea, tenemos una concurrencia de jurisdicciones sobre derechos. Horst Kuhle decía que un triángulo, yo creo que hay 4, la jurisdicción ordinaria, la constitucional, la convencional y el Tribunal de Justicia, y las 3 resuelven sobre lo mismo. Unos mismos derechos con los mismos criterios y los mismos supuestos de hecho. Multinivel. Es imposible distinguir entre esos derechos. Hay pequeños matices, pero tiene que haber interpretaciones equivalentes. El doble sometimiento del juez a la ley y a la Constitución, que se resolvía permitiéndole plantear la cuestión de la inconstitucionalidad, es triple. Está sometido a la ley, la Constitución, el derecho de la Unión y el Convenio Europeo. Y tiene que haber cuestiones prejudiciales, como las cuestiones de inconstitucionalidad, que resuelvan este dilema cuando el juez aplica la ley, pero no sabe si está sometido al Convenio Europeo. Y en todo caso, esforzarse en encontrar interpretaciones compatibles. Este marco general. Muy poco me queda para decir sobre las opiniones consultivas, el protocolo 16, que ya he dicho que soy favorable, he leído que Raúl Canosa ya lo sabía también, y creo que todos los expertos, pero hay una serie de temores en el Ministerio que no alcanza a comprender las razones. El protocolo 16 se construye en Brighton precisamente cuando se intenta fortalecer la subsidiariedad por los ingleses. No intenta intensificar el control, sino fortalecer la subsidiariedad nacional. No se entiende. Estas nuevas opiniones consultivas, estos advisory opinions, pueden fortalecer el papel del Tribunal Constitucional en la fase ascendente con el Tribunal Europeo. Cada país elige quiénes son los altos tribunales, supongo deberían ser el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, no los TSJs. Tiene por objeto cualquier cuestión de principio relacionada con la interpretación de los derechos y se inspira en la cuestión prejudicial, según el grupo de sabios, en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento. Y se asemejan claramente a las cuestiones de inconstitucionalidad. Es una cuestión prejudicial y devolutiva. El presidente Spielmann dijo que era una técnica de diálogo. Si los tribunales constitucionales y el Supremo, celosos de su jerarquía, o el Ministerio, para impedir el control, la rechazan, no se dan cuenta que es una estrategia del caracol, porque los asuntos seguirán llevando mediante amparos que los individuos uno a uno lleven al Tribunal Europeo sin que el propio Tribunal Constitucional pueda ofrecer las razones, la forma de ver el problema desde el ordenamiento nacional. No es un entendimiento que intensifique el control, es un entendimiento que intensifica la posición del Estado español. Este es el error. Claro que haber 3 cuestiones, la de inconstitucionalidad, la de inconvencionalidad y la cuestión prejudicial, pues obligará a hacer un orden de prelación, o igual no. Callaway ha dicho que lo importante no es quién hable el último, sino que cada uno se mueva dentro de su competencia. Y no es probable que el Tribunal Europeo, que ha sido siempre muy ansioso de respetar el derecho de la Unión, se adentre en este asunto. Por último, el protocolo 16 dice que las opiniones consultivas no son vinculantes, shall not be binding. He visto que esto preocupa a Ricardo. A mí no, porque es imposible, es un absurdo. Es de estos opting-outs que existen en los tratados y que cuando luego lo interpreta un tribunal se lo salta. ¿Cómo va a depender la vinculación de una opinión de la cosa interpretada del Tribunal Constitucional del proceso? ¿Es que en amparo europeo va a decir lo mismo que en opinión consultiva? Estarían locos.
la fuerza suasoria de un argumento es inevitable en otro. Y traeré a colación que una opinión consultiva de la Corte Interamericana ya resolvió este problema, cambiando de criterio, diciendo que las opiniones de la Corte Interamericana en opiniones consultivas son también vinculantes. En suma, que el protocolo diga para facilitar la reforma que no son vinculantes, es muy poco probable que se mantenga una vez que el Tribunal Europeo se sienta seguro en esta vía. Porque lo diga expresamente o no, lo previsible es que emplee los mismos criterios que dicte en las opiniones consultivas en las sentencias de amparo. Ya ha habido un caso que no tengo tiempo de explicar respecto de la gestación subrogada que ha planteado la Corte de Casación francesa, y aquí estamos viendo cómo el Tribunal Europeo dialoga con lo que ha dicho sobre gestación subrogada en una opinión consultiva, con lo que ha dicho en amparo en otros casos como Mereson, y no hay ningún problema en que se traslade de un sitio a otro. En suma, conviene esperar cuál es el futuro de este protocolo, pero creo que reforzaría los rasgos concentrados de un control de convencionalidad que es difuso, pero que no me parece muy correcto que incremente las inaplicaciones. Reforzar una interpretación constitucional conforme y permitir que se pueda preguntar al Tribunal Europeo son rasgos concentrados que evitarían ciertos excesos. No sé si he corrido mucho para no saltarme el acto, pero quería acabar justo en tiempo. Luego, si he sido muy asertivo, pues discutimos lo que queráis. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, por el respeto también al tiempo asignado. Bien, hay algunas cuestiones que ya apuntan como polémicas, así que empieza la fiesta de las discusiones. Mati, dime. yo no sé si, como yo no sé si tú estás vigilando, si la gente pregunta por chat o mientras preguntan podemos ir debatiendo ya nosotros, tú eres la moderadora. Podéis ir empezando entre vosotros. Por el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Cualquier persona que quiera hablar que lo diga por el chat y le doy la palabra cuando corresponda. Claro, eso te iba a decir, que cualquiera que quiera hablar que pregunte directamente. No, yo tres puntualizaciones en la intervención de Javier, muy brillante por lo demás, como siempre. Vamos a ver. Hombre, Javier, no es grave que el TSJ de Cataluña diga que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de los Trabajadores es un obiter dictum. Hombre, muy fuerte. Que me lo digas tú, catedrático de Derecho Constitucional. Dicho eso. Escucha, la sentencia del Tribunal Constitucional te podrá gustar o disgustar. Podrás imaginarte que maneja mejor o peor el convenio de la OIT, pero que tú como constitucionalista que me digas que un TSJ de Cataluña puede decir que una sentencia de fondo del Tribunal Constitucional no le hace ni caso porque es un obiter dictum, es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Por mucho que te parezca una burrada, lo que dice, si lo que me estás diciendo es como decir que mañana va el Tribunal Constitucional y no te gusta lo que dice y pasado los jueces ordinarios, como lo que dice el Tribunal Constitucional es una chorrada, es un obiter dictum y no le hago ni caso. Eso es muy fuerte. Segundo, yo no sé si me has entendido, Javier. Tú dices, el Tribunal Constitucional con la 148, con la 140/2018 ha cerrado la cuestión de inconstitucionalidad. Yo te digo que no. Yo precisamente lo que digo es que cuando el contenido de la ley se está cotejando solo con el tratado y ese contenido del tratado no tiene ningún reflejo en el contenido de la Constitución, ahí sí que hay un problema de puro convencionalidad. Pero, si el contenido del tratado tiene un reflejo en el contenido de la Constitución, ahí hay un problema de constitucionalidad, además del problema de convencionalidad. Si yo digo que la ley vulnera la inviolabilidad del domicilio de la Constitución española y que además vulnera la inviolabilidad del domicilio del Convenio Europeo de Derechos Humanos, oye, perdona, ahí hay dos problemas. Hay un problema de convencionalidad con el convenio y hay un problema de inconstitucionalidad con la Constitución española. Y yo lo que digo es que precisamente en esos casos el tema de la constitucionalidad tiene que prevalecer antes que el tema de la convencionalidad para respetar nuestro sistema de justicia constitucional y del sistema de fuentes. Porque además,
me vas a dar la razón inmediatamente. Es que si no es así, mañana podemos enterrar al Tribunal Constitucional. Y te voy a decir por qué. Para mí la Constitución deja de existir. Yo soy juez ordinario y me pongo a cotejar directamente todos los días la ley con el convenio y me olvido de la Constitución. Ahí tienes el control de convencionalidad. Ley frente a convenio. ¿Tú crees que eso es normal, Javier? Mañana enterramos al Tribunal Constitucional. Y dos últimas puntualizaciones. A mí no me preocupa nada que el protocolo diga que no es vinculante, lo digo en el artículo. Oye, yo debo comentarte que fui el primer comentarista de este país, Raúl lo sabe, del protocolo 16. Yo, antes incluso que Luis López Guerra, que publicó el artículo justo después de mí. Y yo, en un comentario que tengo en un librito sobre la cuestión prejudicial, coeditado con el IVAP, con Juan Ignacio Gartemendía, ahí digo una cosa bien clara. Ojo, el protocolo, que tiene 5 artículos, uno de ellos dice no son vinculantes. Luego ya te adelanto. Lo que no puede hacer el Tribunal Europeo el día de mañana es decir, donde dice no vinculante, yo digo que es vinculante. Ya te digo que eso no va a pasar. Ahora, yo en ese artículo en el año 2015 dije el que es una no vinculación de jure, que no hay quien la toque, pero que de facto, claro que va a ser vinculante, por los motivos que tú has dicho de sobra. ¿Por qué? Pues porque si el juez que ha planteado la opinión consultiva no sigue la opinión consultiva, el litigante ya tiene hecho el recurso ante Estrasburgo. Con quitar la parte de arriba ya tiene todo el recurso preparado, ¿no? Y con esto concluyo, nada más una puntualización a Javier. No hay un caso, sino hay 2 casos. Ya ha habido un segundo caso, aparte de la maternidad subrogada planteada por la Corte de Casación francesa, ha habido ya un segundo caso con solución, ni más ni menos, que es bastante interesante para España, ni más ni menos planteando la compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Código Penal armenio, planteado por el Tribunal Constitucional de Armenia, sobre un artículo muy concreto del Código Penal armenio. ¿Sabéis qué artículo es ese? El que tipifica y regula el delito de sedición. Fijaos si Marchena se llega a enterar de esto, en mitad de todo el lío, se llega a enterar que los armenios han planteado la segunda opinión consultiva en relación con el delito de sedición en el contexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso es todo, Mati. Muchísimas gracias. Javier, ¿quieres comentar algo? Sí, para abrir el diálogo en un tono reflexivo. Bueno, conozco el caso de Armenia y lo comento en el libro antes de que cayera sentencia, el segundo caso de Armenia, pero en 15 minutos ya la carrera. El problema de hacer una intervención en 15 minutos es que es imposible matizar, ¿no? Conozco el caso de Armenia y no altera gravemente nada de lo que he dicho. Segundo punto. El tribunal ha dicho que no se puede en una cuestión de inconstitucionalidad plantear problemas de convencionalidad del convenio europeo porque el convenio europeo no es canon de constitucionalidad. Y ha dicho que el 10.2 tiene un canon hermenéutico, valor interpretativo, no es canon de validez. Esto me parece de una simplicidad absurda y ahora se está viendo los problemas que genera. El 10.2 es mucho más preocupante. Si el tribunal excluye del canon de control el 10.2 y el convenio europeo, se cierran las puertas. Pero Javier, yo soy recurrente, por favor, piensa lo que te digo, Javier. Ricardo, Yo tengo una ley que vulnera la inviolabilidad del domicilio. ¿Estamos Ricardo, o no? Yo no, escúchame. Yo no puedo plantear una cuestión de inconstitucionalidad porque la ley vulnere el convenio. Eso es de cajón. Lo sabemos todos, Javier, ya lo sabemos. Pero claro que puedo plantear una cuestión de inconstitucionalidad por vulneración de la inviolabilidad del domicilio tal y como está la Constitución española. Claro que puedo plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Es más, debo plantear la cuestión de inconstitucionalidad y lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es resolver esa cuestión de inconstitucionalidad utilizando el convenio por la vía del 10.2 como parámetro de interpretación de la inviolabilidad prevista en la Constitución española. Lo que tú estás confundiendo es que dices, no, ha cerrado las puertas. Claro que sí, claro que no se puede llevar ante el Tribunal Constitucional una ley
alegando solo el convenio. Claro que sí, ya lo hemos dicho, claro que sí. Pero, ¿qué pasa con el derecho fundamental previsto en la Constitución española que tiene reflejo en el convenio? ¿Te olvidas de eso? Vale, Ahí Ricardo. está el tema, Javier, que si no la Constitución la tienes que enterrar y todo lo llevas por el control de convencionalidad. Y Vale. eso no puede ser. Ricardo, vamos a dejar terminar a Javier para que acabe su Explicar. argumento. Luego ya, Aparte de dejarme 15 minutos, no puedo más perdóname. lo que digo y lo vuelvo a repetir lo que digo, cuidando mucho las palabras. El segundo caso no altera nada de lo que he dicho sobre la opinión consultiva y lo conocía. Punto. El Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia sobre el 10.2 mala. Mantener que el 10.2 es un canon interpretativo, no tiene nada que ver con la validez. Que el convenio europeo no es canon de constitucionalidad y puede contentarse con el control de la constitucionalidad es una simplificación. Que solo se podría cambiar modificando su jurisprudencia o dando rango constitucional al convenio europeo, como dijimos en pautas para una reforma, déjame hablar, constitucional. Porque la naturaleza del fenómeno es que es una constitución material, como he explicado. Debería darse rango constitucional para resolver los problemas y lo vería el Tribunal Constitucional. Solange, mientras tanto, el Tribunal Constitucional debería estudiar más y sacar del 10.2 todo lo que saca. No creo que eso sea discutible. Segundo punto, ha dicho que la cuestión de inconstitucionalidad debe plantear problemas de constitucionalidad, con lo cual no es nada sencillo pensar que el TSJ de Cataluña podía haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad. No parece que se espere que los jueces puedan plantearle cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre problemas referidos a la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Debería hacerse, pero el Tribunal Constitucional no ha querido. Luego que no se queje. Claro, es que es el propio tribunal el que se ha cerrado la puerta, no admitiendo que la cuestión de inconstitucionalidad le pueda permitir hacer un control concentrado de convencionalidad. Y esto no es convincente. Segunda idea, que creo que es importante. Tercero, cuando el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. ¿Es el intérprete supremo del Convenio Europeo? No, no lo es. La interpretación que el Tribunal Constitucional haga sobre la cosa interpretada del Tribunal Europeo no puede ser interpretada de otra manera por los jueces ordinarios. Es muy discutible. Es un tema dificilísimo. Traeré a colación que toda la teoría de la Constitución, Ricardo, no sé si sabes esto, toda la teoría de la Constitución dijo que la cuestión de inconstitucionalidad y el control de la constitucionalidad se podía usar para puentear la interpretación de la legalidad que hacen los tribunales ordinarios. Y se hizo muchas veces. La Audiencia Nacional plantea cuestiones de inconstitucionalidad para no interpretar las leyes como el Tribunal Supremo. Esto es así en la teoría de la Constitución desde siempre. Los constitucionalistas lo sabemos. No hay una previsión que atribuya la interpretación del Convenio Europeo simplemente al Tribunal Constitucional. Ni en el Convenio Europeo, que es quien únicamente podría decirlo, ni en la Constitución, ni en la ley. Podríamos pensar en hacer una constitución legal, pero no se puede descartar que distintos tribunales tengan sensibilidades distintas en la interpretación del convenio. Llamo la atención a que en el supuesto de indemnización por prisión provisional, el Tribunal Supremo hizo una interpretación de la indemnización, como recordaréis, por prisión provisional muy restrictiva, diciendo que hacía falta que no hubiera ningún hecho, no solo presunción de inocencia. La Audiencia Nacional se dividió, luego interpretó el Tribunal Constitucional y tuvimos tres casos. Que lo que diga el Tribunal Constitucional, en este caso la 110/1998, interpretando el convenio, sea totalmente vinculante para los jueces. Desde luego la expresión arbitrardista no me gusta, yo no la empleo. Pero sí creo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tiene una gran solvencia en Cataluña y que está acostumbrado a manejar la jurisdicción social, la OIT y la Carta Social Europea con frecuencia, se equivoca en utilizar la Carta Social revisada, porque no estaba ratificada. En esto estamos todos de acuerdo. Pero que no pueda ofrecer una interpretación de estos tratados que no sea coincidente con la del Tribunal Constitucional, que es intérprete de la Constitución, pues requeriría o una jurisprudencia más clara por parte del Tribunal Constitucional o una norma, que no existe esa jurisprudencia y ha dicho que el culpable de cómo estamos es el propio tribunal, por cómo ha simplificado el 10.2, o una previsión legal. Y de lo que he dicho no me muevo un ápice y lo he pensado mucho tiempo. No es tan sencillo como decir,
yo digo la última palabra porque soy el Tribunal Constitucional. Este escenario ya no existe. Tú eres Messi si juegas al fútbol como Messi. Si tú no haces una interpretación sasoria y convincente, como hizo el Tribunal Constitucional en el caso del embarazo, y no tiene una jurisprudencia o una previsión en la ley orgánica del tribunal, se podría quizás meter en la ley orgánica del Poder Judicial. Iba a haber dicho que el artículo 5 de la ley orgánica del Poder Judicial le pide a los jueces que hagan una interpretación correctora antes de mandar una interpretación constitucional. Una cuestión de inconstitucionalidad. Se les podría decir que hagan una interpretación correctora o que se sientan vinculados por lo que diga, pero no hay ni una previsión legal, ni una previsión jurisprudencial, ni en el convenio europeo que excluya que cada juez nacional pueda interpretar la jurisprudencia europea de acuerdo con su sensibilidad. Esto es un dato. No está en la jurisprudencia, no está en la ley, no está en el sistema del convenio. Se podría introducir en alguno de los 3 sitios, pero no está. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Yo no sé, Raúl, si tú quieres mediar en este conflicto, quieres hacer algún tipo de comentario, dar tu opinión. Estamos sin micrófono, no te oigo. Ahí. Sí, ahora ya tengo micrófono. Bueno, otras cosas, nada, la primera, una menor en relación con lo que ha dicho Javier a propósito de la distinción que hago entre control débil y control fuerte. Obviamente, yo soy muy partidario del control de la interpretación conforme. Me parece que es el instrumento que cotidianamente se utiliza para hacer compatible lo que eventualmente puede no serlo. Por lo tanto, es utilísimo. La idea de fortaleza o debilidad es en relación con la incidencia que tiene sobre el ordenamiento jurídico. Viene con la desaplicación de una norma que está pensada para que se aplique en principio en ese caso, o bien con su expulsión del ordenamiento jurídico. Digo que el efecto en sí sobre el justiciable es mucho más intenso que el que tiene la interpretación conforme, que probablemente el justiciable pues no siempre la llegue a entender. En relación con esto último que decías, sí que es verdaderamente problemático, porque claro, si los jueces están vinculados a la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de los derechos constitucionales, desgajar la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de los derechos constitucionales entre interpretación conforme con el Tratado Internacional e interpretación conforme con la propia Constitución, me parece que son dos ámbitos indeslindables y por lo tanto la interpretación, en mi opinión, la interpretación que haga el Tribunal Constitucional del derecho constitucional a la luz del convenio, que es lo que tiene que hacer, tendrá que imponerse por la fuerza vinculante de las interpretaciones del Tribunal Constitucional a los jueces ordinarios. Por lo tanto, yo sigo pensando, y en eso estoy de acuerdo, estoy en muchas cosas con Ricardo, también estoy muy de acuerdo contigo en casi todo, pero yo creo que en esto, que efectivamente lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es, digamos, apartarse, desvincularse de lo que debería estar vinculado. Raúl, una cosa, porque estamos de acuerdo. Si tenemos que hacer una doble interpretación conforme a la Constitución y al convenio y pretendemos que sea vinculante la del Tribunal Constitucional, eso tiene que estar previsto en algún sitio. Porque ahora mismo no hay ninguna previsión en ningún lado, ni jurisprudencia. Sí, yo te digo dónde. En el 40, en el 4.1 y en el 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, te lo lees, que se mete en la reforma del 2007. ¿Y sabes por qué se mete además, Javier? Se mete para poner firmes al Supremo con el tema de dónde está la legalidad y dónde está la constitucionalidad. Y se mete precisamente para decir al Tribunal Supremo, señores, cuando el Tribunal Constitucional interpreta la ley, se acabó, que sin problema de legalidad o de constitucionalidad. Se está a la interpretación de la ley por el Tribunal Constitucional. O sea, que eso está en la ley orgánica. Y otra cosa, Javier, otra cosa. Otra cosa, obiter dictum, claro que no lo has dicho tú. Lo ha dicho ese tribunal que dices tú que sabe tanto. El que dice que es un obiter dictum expressis verbis es el CSJ de Cataluña. Tercera cosa, lo que estás proponiendo aquí, Javier, es no una mutación, una requetemutación constitucional por la puerta de atrás. O sea, que según tú, los jueces ordinarios ahora van a interpretar ellos cuando la ley es o deja de ser contraria al convenio, porque le da la gana a ellos, alegando lo que les dé la gana. Te voy a decir una cosa, Javier. Eso que existe en el derecho de la Unión Europea desde hace 70 años y que plantea muchísimos problemas todavía a día de hoy, existe
Porque existe una cosa que se llama la cuestión prejudicial y eso no existe a día de hoy en el convenio. Perdona, el protocolo 16 no existe. Entonces, a día de hoy, fíjate, después de 70 años con esto encima, lo que hace el juez ordinario, si no le gusta la doctrina del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, no es decir, desconozco esto y no aplico la ley aplicando el derecho comunitario. No. ¿Qué es lo que hace? Plantea cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia para que el Tribunal de Justicia le diga si la doctrina de su Tribunal Superior es o no compatible con el derecho de la Unión. Fíjate lo que te digo. Y existe una cosa que es la cuestión prejudicial. Y entonces interviene el intérprete supremo del derecho de la Unión, que es el que te va a decir si la interpretación que ha hecho tu Tribunal Supremo es o no conforme con el derecho de la Unión. Pero repito, Javier, uno, existe una cuestión prejudicial, cosa que a día de hoy el protocolo 16, perdona, está año luz de ser todavía ratificado. Y punto dos, con esto termino, Javier, eso que es así, que tú proclamas tan alegremente, plantea tantos problemas hoy, en el año 2020, que se está planteando una reforma del reglamento del Tribunal de Justicia para que cuando el juez, tú fíjate lo que estoy diciendo, cuando el juez ordinario ponga en entredicho las lecturas que hace el Tribunal Supremo del Derecho de la Unión, lea ahí, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, está prevista una reforma para que al plantear la cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo pueda personarse en la cuestión prejudicial para decir, oye, que esa lectura que hace de su doctrina el juez ordinario, pues a lo mejor resulta que no es la correcta. Te voy a decir una cosa, Javier, debes seguir más lo que ha pasado con ese convenio que tú dices alegremente que lo maneja fenomenal el TSJ de Cataluña. ¿Sabes lo que está pasando? O sea, que yo sí que he seguido esto, que los juzgados de lo social de Cataluña y de Madrid, con nombres y apellidos, están declarando inaplicable todo el Estatuto de los Trabajadores. Todo el Estatuto de los Trabajadores, ya no el 52. Se cogen el convenio de la OIT, se olvidan de los derechos que están en la Constitución española y que tienen reflejo en el convenio de la OIT, y como ahí coincidimos Raúl y yo, la vía cuál es, plantear cuestión de inconstitucionalidad a la luz de esos derechos leídos vía 10.2 a la luz del convenio de la OIT, ¿y qué es lo que hacen? Se ahorran todo eso porque saben que el Tribunal Constitucional español a día de hoy es un tribunal conservador, ¿y qué es lo que hacen? Inaplicar el Estatuto de los Trabajadores. Y se está cargando la reforma laboral del año 2012 el juez de lo social. Oye, si a ti ese te parece un sistema de fuentes estupendo y un sistema judicial estupendo, yo lo discuto, francamente, no porque me guste o porque me disguste, Javier, sino porque eso no responde en absoluto, está en las antípodas de nuestro sistema de fuentes y de nuestro sistema de justicia constitucional. Que hasta que a mí me digan lo contrario, colocan al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de los derechos constitucionales previstos en la Constitución española, leídos a la luz del 10.2 y manteniendo el control concentrado sobre la ley, hasta que me digan lo contrario, mediando reforma constitucional. Vale, muchas gracias, Ricardo. Si quería, como han hecho una... ¿Puedo decir una cosa un minuto? Porque... Yo también quería decir algo. Raúl, Perdona. Quiero dar también la palabra. Sí, también, quizás sea lo mejor. Que es Yolanda. Que ponen en mí, o no se me entiende o se me ponen palabras que no he dicho. Primero, el 40 y el 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y soy letrado del Tribunal Constitucional. No el 4, no el 40, el 4.1 y el 42, 4.1 y 40. El 4.1 se refiere a la jurisdicción. Esto no es un problema pensado para esto y sé lo que se hizo tras el tema del Tribunal Supremo. No hay un solo precepto de la Ley Orgánica ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hable del Convenio Europeo. De manera que se me da la razón. La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tienen que tener previsiones sobre el convenio. Y no están, Ricardo. Esto es lo que he dicho. Yo no estoy a favor de la situación actual. Estoy diciendo que es la consecuencia de la pasividad del legislador, de no ratificar el protocolo 16, que lo ha hecho en Francia y podría hacerse perfectamente, y está avanzando y toda la doctrina europea en su mayor parte
salvo los funcionarios del tribunal, es muy favorable. No hay previsión legal en la ley orgánica sobre el convenio europeo, ninguno. Eso es un hecho. Lo que se ha dicho no es cierto. No hay previsión en la ley orgánica del Poder Judicial sobre el convenio europeo, ninguna. Y en las dos debería introducirse. Creo que esto tengo razón. Segundo, lo que ocurre es consecuencia de la mala jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Porque si el Tribunal Constitucional hubiera dicho que cuando hace una interpretación constitucional según el convenio europeo queda integrado en el bloque de constitucionalidad, nada de esto ocurriría. Y los jueces le podrían plantear la cuestión de inconstitucionalidad y preguntarle. Pero si tú excluyes el convenio y la jurisprudencia por esta vía indirecta del control de constitucionalidad, luego esto es el resultado. Es decir, concluyo, no hay previsiones legales, la jurisprudencia del tribunal debería modificarse para que no ocurra esto y fusionar control de constitucionalidad y convencionalidad, como he dicho, y admitir que cuando hace una interpretación conforme al convenio europeo, entra dentro del bloque de la constitucionalidad. Pero no puedes decir, no es bloque de la constitucionalidad y luego que me planteen cuestiones. Y luego lo que yo digo sobre la interpretación del convenio europeo vincula. Hombre, no hay contradicción. Bueno, vamos a ver, Raúl tiene ya Hay que modificarse la ley. Concluyo ya, no quiero monopolizar el coloquio, pero dale. Parece que el coloquio ha sido muy interesante. Muy interesante. El coloquio para... No, yo sí, tampoco quiero, porque esto es dar vueltas a lo mismo. Sí. Es decir, eso que tú dices, Javier, claro, si el Tribunal Constitucional no dice expresamente, pero es que tiene que decir expresamente el Tribunal Constitucional cuando interpreta un derecho constitucional que la interpretación que hace conforme al convenio está integrada, tiene que decirlo expresamente. Lo que no hace, porque cree que no lo puede hacer y probablemente no tenga que hacerlo, es convertir en constitucional lo que no es, que es el convenio. Eso son cosas distintas, pero por vía interpretativa yo creo que está integrado. Es decir, que los jueces están vinculados a los derechos fundamentales tal y como los interpreta el Tribunal Constitucional, y eso hay un mandato, si es que era necesario, pero hay un mandato expreso en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces yo creo que los jueces españoles deben entender que la interpretación del Tribunal Constitucional de los derechos constitucionales hecha a la luz del convenio es la interpretación del Tribunal Constitucional de esos derechos constitucionales, pero eso no es aumentar el bloque de la constitucionalidad, ciertamente, no es convertir al convenio en norma constitucional. En cierto modo sí, por vía interpretativa, acaba integrándose, pero es que eso va de suyo. Con lo cual, porque es verdad, tiene razón en una cosa, es que han dicho muchas cosas. Perdona, simplemente para terminar, cuando se hace la interpretación de la ley, es evidente que el intérprete supremo de la interpretación legal de la ley no es el Tribunal Constitucional, sino el Tribunal Supremo. Y podemos discutir de qué forma y en qué manera el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo, es el intérprete constitucional supremo de la ley. Eso también en las sentencias interpretativas, si deben ir ahí, ya estamos en un terreno, digamos, más viscoso, más dudoso, pero ciertamente en las sentencias interpretativas donde el tribunal afirma y además lo lleva al fallo, es evidente que se acaba integrando de la misma manera. Gracias a los dos, gracias Matilde. No tienes el micrófono, Matilde. Perdonad, se ha ido Yolanda, que es la que nos quería hacer una pregunta que se tenía que marchar. Si queréis os doy un último turno de palabra, pero ya llevamos casi 2 horas de seminario y yo creo que debemos ya... Que abran, que pregunten. Sí, estoy preguntando, a ver, las personas del público, si alguien quiere hacer algún tipo de intervención al respecto de las polémicas que aquí se han suscitado, este es el momento, bien por chat o bien en directo. ¿Nadie? Bueno, pues... Entonces yo aprovecho para decir, Javier, que a mí el protocolo 16 me encanta. Pero que no somos idiotas, Javier, que no somos idiotas, hombre. Que de 27 estados de la Unión lo han ratificado 4, hombre. Y el único importante es Francia, que ni lo ha ratificado Alemania, que ni lo ha ratificado Italia, que no lo hemos ratificado nosotros, ni los países fundadores. Oye, te quiero decir que a mí me encanta. Pero que los discursos esos de no, es que somos idiotas y los demás son muy listos, pues no, pues va a ser que no. Porque, insisto, de los 28 estados, me parece, de los 27 han ratificado 4, no más, con Francia de por medio. Y de los 48 49 no han pasado de 12 o de 14. O sea, que no es que seamos los más tontos de la clase, ¿eh? Quiero decir
que estamos en un discurso generalizado de que, bueno, que esto del protocolo 16 pues genera miedos. A mí me gusta, debo decirte, eso coincido, a mí me gusta, pero que no somos los más tontos de la clase ni los más miedosos, que somos mayoría, quiero decir, que somos mayoría como país, miedoso. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ya es momento de concluir. Yo creo que ha sido un seminario francamente interesante. Yo he aprendido un montón. No es mi disciplina, pero desde luego esto ha sido fantástico. Escucharos, y además orgullosa de que sean todos complutenses, así que fenomenal. Todo queda en casa, toda la ciencia queda en casa. Y muy contentos y bueno, comunicar al público que este es el primero de los muchos seminarios que pretendemos hacer en el marco del Instituto de Derecho Europeo de Integración Regional, y que estén al tanto de nuestra cuenta de Twitter, que ya la hemos abierto para los que quieran seguirnos, y por allí publicaremos, y a través de las cuentas de los demás miembros que estamos, publicaremos todos los eventos que hagamos en el instituto, y este vídeo, bueno, pues para aquellas personas que no han podido seguirlo, lo podrán ver en otro canal de YouTube que también abriremos para el instituto. Muchísimas gracias a todos por la altura de las intervenciones, muchísimas gracias a los asistentes por haber asistido a este seminario, y un placer, y aprovecho para felicitaros a todos, unas felices Navidades y mucha salud a todos. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Chao. Matt. Chao. Un abrazo a todo el mundo. Ricardo, Javier, un abrazo. Los chicos. Un abrazo a todos.